Hola, que la paz y la gracia maravillosa del Señor sea contigo en medio de estos días tan difíciles y complicados de manejar. Cuando suceden cosas que nos cuesta aceptar, cuando suceden situaciones que no pueden caber en nuestra mente ni en nuestros corazones. Quisiéramos que las cosas fueran distintas. Quisiéramos que el mundo estuviera normal y no en esta situación tan complicada. Algunos se han afectado inclusive emocionalmente debido a el encierro o simplemente saber, el solo saber, la sola información de cómo están las cosas, las cuales cada día empeoran más. Los discípulos caminaron con el Maestro por 3 años, escucharon sus enseñanzas, oyeron lo que nadie había oído, aprendieron de lo que nadie había aprendido. Los discípulos vieron grandes milagros, grandes prodigios. También lo vieron cansarse, también lo vieron fatigarse y también lo vieron angustiarse. Previo a la cruz, Él les dijo que estaba muy preocupado y angustiado. Lo vieron sentirse acorralado ante la crisis del dolor y la muerte. Luego huyeron cuando fue apresado, se llenaron de pánico. Al enterarse de que había sido crucificado, se escondieron pensando en que ellos también iban a ser capturados, porque era la política. Jesús muere en la cruz. Eso no era lo que ellos esperaban. Eso no estaba en sus planes. Pero se maravillan cuando Jesús resucita, aunque en un principio les costaba aceptarlo. Se alegran muchísimo y durante un buen tiempo, 40 días aproximadamente, están con Él. Luego llega el momento en que el Maestro debe irse y les anuncia, los convoca a todos y se reúnen con Él para despedirse. Cuando el Maestro ya se va a ir, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 6, dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Por qué preguntan esto? Recordemos que Israel estaba bajo dominio romano y lo que más anhelaban en aquel tiempo era liberarse de los romanos, volver a tener su reino normal como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón, de Ezequías y todos estos reyes que precedieron este tiempo. Los tiempos en que Israel era una nación debidamente con su rey, con sus gobiernos y su desarrollo. Ahora están bajo un dominio imperial extranjero. Entonces la pregunta, podemos decir nosotros, cabe en el contexto. Ya que te vas, ya que ha sucedido todo esto y ya que conoces las cosas, ya que vas al Padre, ¿podrías decirnos cuándo va Israel? Es una pregunta de angustia, de desesperación, porque están viviendo bajo un yugo extranjero. ¿Cuándo va a ser el momento en que Israel vuelva a tener su propio gobierno y deje de ser dominado por una fuerza extranjera? ¿Cuándo vamos a volver a vivir tranquilos como nación? ¿Podías contarnos eso? Tú y yo hubiésemos hecho la misma pregunta, ellos no fueron imprudentes. Y esas preguntas las hacemos también en las circunstancias que vivimos y nos pasan. Muchos podemos estar preguntándonos hoy, ¿cuándo se va a terminar este virus?
¿Cuándo va a pasar esta tragedia? Y sé que si hay alguna excepción será muy poca de los que no hacen esta pregunta. Sé que tú que me estás oyendo te has hecho esta pregunta muchas veces, o la has hecho a otro, o te la has hecho en voz alta sin que nadie te oiga. Estás esperando que lo más probable es que Dios esté escuchando mi pregunta y me diga cuándo. Han salido también profecías y palabras que no sabemos qué tan ciertas son de que Dios esté revelando una cosa y otra. Esto nace de nuestras inquietudes, de nuestra preocupación, de nuestra desesperación. ¿Cuántos van muriendo? Nuestros parientes, los seres que amamos se enferman, los seres que amamos mueren y eso nos produce dolor. Entonces preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a detener esto? ¿Cuándo va a parar esta tragedia? La respuesta del Señor a sus discípulos fue, versículo 7, Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Dios es soberano. Él hace como quiere, con quien quiere, en el lugar que quiere, a la hora que quiere. Y como dijo el rey Nabucodonosor, no hay quien le diga qué haces. Dios determina los tiempos. Dios determina todo lo que va a suceder. Es tan fuerte que el profeta dijo, no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes. Dios lo conoce todo y lo planea todo y lo ejecuta todo. No hay nada que esté fuera del control de Dios. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal, tú escoges lo que vas a escoger, pero yo he determinado lo que va a pasar. Una de las palabras que Jesús dice es, a ustedes no les corresponde. La palabra corresponder en el verbo latino de nuestro castellano tiene varias definiciones y una de esas definiciones dice ser una cosa, obligación o derecho de una persona o institución. Es decir, cuando los discípulos están preguntando, están asumiendo un derecho, un deseo a saber. Y Jesús dice, a ustedes no se les da ese derecho. Ustedes, la palabra saber también incluye una relación. Ustedes tienen una relación conmigo y con el Padre, pero eso no significa de que tengan derecho a conocerlo todo. A veces se pueden oír como palabras fuertes, pero es la verdad. Hay cosas que no nos gusta escuchar, pero es la verdad. Hay cosas que nos duele saber, pero es verdad. Y hay cosas que no queremos que pasen, pero van a pasar y no lo podemos evitar. Por toda la fuerza que hagamos, no lo vamos a detener. El Señor le respondió a sus discípulos en su deseo de saber cuándo Israel va a volver a su reino, el cual ya sucedió. Pero Él le dijo, a ustedes no les corresponde saber lo que el Padre ya ha determinado hacer. Quisiéramos saber cuándo termina la pandemia y cuántos más vamos a salvarnos de eso, si nos vamos a enfermar o no, y vivimos en esa angustia. Pero la respuesta de Dios es, Dios determinó lo que va a hacer. Ustedes solamente estén ahí, vivan, protéjanse, guárdense y tengamos una buena relación con el Señor. Si nos corresponde ser parte de los enfermos, Dios nos guarde, si no lo deseamos, pero que su gracia no nos falte. Si corresponde ser parte de los fallecidos, no lo deseamos, que su gracia esté con nosotros, que nunca nos deje. Que el que tenga que partir de este planeta en estos tiempos se vaya en la paz del Señor, se vaya en su seguridad. Ese debe ser nuestro más grande deseo, que si me corresponde lo que no quiero, y si quizás el Padre ya lo tiene en su sola autoridad y potestad, yo no puedo hacer más nada sino rogar por ser parte de Él. Como dijo mi sobrina, Dios ya determinó quiénes se van y quiénes se quedan en esta pandemia. Roguemos para que no seamos parte de los que se van, sino de los que se quedan. Que Dios
pudiera cambiar ese decreto que me incluyó y me permita vivir más años. Pero no me toca, no me corresponde, no tengo el derecho a pretender saber lo que Dios decidió. Él lo decidió y punto. No hay quien le diga qué haces. He traído esto en reflexión porque también tenemos sentimientos, porque perdemos familia, porque perdemos a seres que amamos y quisiéramos decirle al Señor, por favor, ¿qué más para esto? Pero Él determinó lo que va a suceder. Ya, escúchame bien, ya Dios ha determinado cuándo termina esto. Ha determinado cuántos se enferman y cuántos se van. Nadie puede cambiar ese reloj. Y nosotros, lo único que nos corresponde es hacer su bendita voluntad. Honrarlo, seguirlo, obedecerle y vivir en una relación placentera con Él. Lo que quiera suceder, sucederá porque Él así lo quiso. Que quede este pensamiento reflexivo de la palabra en tu corazón, como que he querido obligarlo en el mío. Que su gracia no te falte y que tu deseo, en lugar de desesperadamente de querer saber cuándo termina o quién o qué pasará, sea estar con Él y honrarlo, relacionarse con Él todos los días. Dios es bueno. Bendito sea tu nombre, Señor. Permítenos entender tu voluntad y aceptarla. Dios te guarde en todo. Shalom.